Hermanos, es un privilegio y gusto saludarlos. Agradecemos al Señor y también a los pastores la oportunidad de estar con ustedes, la Iglesia Cristiana de la Gracia Polanco. Nos encantaría verlos físicamente y oramos que, si el Señor quiere, podamos hacerlo en el futuro. Mientras tanto, pues agradecemos al Señor por la tecnología y oramos que este sea un tiempo que honre al Señor, que los fortalezca, sea de ánimo. Y vamos a encomendar al Señor este tiempo en oración. ¿Si me acompañan? Padre, bendecimos tu nombre, reconociendo que tú nos das vida y aliento y todas las cosas, y tú eres el único que concede la oportunidad de abrir tu palabra, de poderla predicar, entender. Te rogamos que tu Espíritu abra nuestro entendimiento. Y gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar juntos a través de la tecnología. Damos la gloria a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Como cristianos, el Señor nos equipa para servirle de acuerdo con su plan soberano y nos equipa mediante el don espiritual que nos da a cada uno como parte del cuerpo de Cristo, su iglesia. Y junto con ese don nos equipa mediante su palabra y el trabajo de pastores, de predicadores fieles que la predican. Esto lo vemos, recordarán, por ejemplo, ahí en Efesios 4:11. Nos dice que los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros son dados por el Señor, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar o equipar, se puede traducir, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y continúa ese texto, allá al final del párrafo en Efesios 4:16, nos dice de quién recibe el crecimiento la iglesia, cómo Dios usa, sí, a los apóstoles, profetas en el primer siglo, evangelistas y pastores maestros después del primer siglo, incluso en la actualidad, los usa para edificar la iglesia, pero ahí en Efesios 4:16 nos dice de quién reciben ese crecimiento los cristianos a través de la predicación de estos hombres fieles. Nos dice Efesios 4:16, de quién, esto es de Cristo, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Estos somos nosotros, cada cristiano, cada miembro del cuerpo. Somos, digamos, partes del cuerpo que conforme ejercemos el don espiritual que Dios nos ha dado, nos ayudamos, nos edificamos y concluye el versículo 16, según la actividad propia de cada miembro, ahí está, según el don que Dios dio a cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En otras palabras, usamos el don espiritual que Dios nos ha dado a cada uno para edificación de la iglesia, como dice 1 Corintios 14:12. Y en ese pasaje vital, recuerdan ustedes, de 2 de Timoteo 3:16 y 17, vemos que Dios nos ha dado su palabra para que estemos enteramente preparados o equipados para toda buena obra. Pero es posible estar equipados con estos recursos que Dios nos da, pero desperdiciar esos recursos cuando somos desobedientes a la palabra de Dios. Hubo un hombre que es un ejemplo trágico de esto, un hombre del que podemos decir que fue equipado pero desperdiciado. Equipado pero desperdiciado. Este es el título de nuestro estudio de hoy. Ese hombre que fue equipado pero desperdiciado por haber desobedecido la palabra de Dios es Saúl, el rey Saúl. El Señor equipó a Saúl con todo lo necesario para ser un rey fiel. Pero Saúl desperdició esos recursos
porque desobedeció al Señor y su palabra. En 1 capítulo 10, vemos los recursos que el Señor le dio a Saúl para que Saúl fuera un rey fiel. 1 capítulo 10 es el texto en el que planeamos concentrarnos para nuestro estudio en esta ocasión. 1 capítulo 10. Expliquemos brevemente lo que está pasando aquí en 1 En 1 capítulo 8, Israel rechazó que el Señor fuera su rey y pidieron un rey como el de todas las naciones. En el capítulo 9 vemos que Dios escogió a Saúl para que fuera un rey como los reyes de las naciones. Y lo que el Señor determinó es que Saúl, escuchen esto, sería un instrumento de juicio para Israel, porque Israel había rechazado al Señor como su rey. Saúl traería sufrimiento a Israel debido a su pecado, debido a su ineptitud. Y desde el capítulo 9 encontramos varios indicadores de la ineptitud de Saúl. Esa ineptitud como rey se debió a su desobediencia a la palabra de Dios. Y aquí en el capítulo 10 de 1 vemos que Saúl no tuvo excusa para ser desobediente, porque aquí en el capítulo 10 vemos que Dios le dio todo lo necesario para ser un rey fiel. Aquí tenemos, hermanos, parte de la historia trágica del rey Saúl. Aquí en particular, en 1 capítulo 10, encontramos 5 recursos divinos que Saúl desperdició, que te alientan a no imitarlo. 5 recursos divinos que Saúl desperdició, que te alientan a no imitarlo. En primer lugar, el primer recurso que Dios le dio a Saúl, pero que Saúl desperdició, es la certeza divina. Esto lo vemos ahí en los versículos 1 a 9. El segundo recurso, presencia divina, ahí en el versículo 7. Tercer recurso, capacitación divina, en los versículos 10 al 24. En cuarto lugar, el cuarto recurso, instrucción divina, ahí en el versículo 25. Y finalmente el quinto recurso que Saúl desperdició fue la provisión divina, ahí en los versículos 26 y 27. Recursos sin paralelos. Piénsalo, certeza divina, presencia, capacitación divina, instrucción y provisión divina. A pesar de todos los recursos que Dios le dio aquí en el capítulo 10, Saúl los desperdició al desobedecer al Señor. Y sabemos que desobedeció al Señor, aunque no lo presenta aquí el Espíritu de Dios en el capítulo 10, porque recordarán ustedes que unos capítulos más adelante, por ejemplo, ahí en 1 13, el Espíritu Santo en los versículos 13 y 14 nos muestra cómo Saúl desobedeció al Señor. 13, 13 y 14 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, escuchen, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Y allá adelante en el versículo 14, 13, 14, por cuanto tú, hablándole a Saúl, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y allá adelante recuerdan en ese capítulo inolvidable de 1 15, 23, en ese versículo memorable, 1 15, 23, Samuel le volvió a decir a Saúl en otra ocasión que desobedeció, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, Saúl disfrutó de certeza, presencia, capacitación, instrucción y provisión divinas, y lo desperdició todo debido a su desobediencia. Y veamos a detalle
lo que Saúl desperdició debido a su rechazo de la palabra de Dios. Observen ahí en los versículos 1 al 6. Encontramos en 1 de Samuel 10, 1 al 6, el primer recurso que Saúl desperdició: certeza divina, certeza divina. Y vamos a leer el texto conforme lo vamos explicando porque es un pasaje largo. Pero para entender cómo encaja el capítulo 10, regresemos por un momento al último versículo de 1 de Samuel 9. Observe lo que dice ahí, 1 de Samuel 9, 27. Dice aquí el texto: y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espérate un poco para que te declare la palabra de Dios. Y ahora observen, aquí en el capítulo 10 vemos la palabra de Dios que Saúl le declaró. Perdón, aquí en el capítulo 10 vemos la palabra de Dios que Samuel le declaró a Saúl. Dice ahí en el 10:1, tomando entonces Samuel una redoma, se refiere a un contenedor, continúa el versículo, de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. ¿Por qué lo besó? Porque en esa época esto habría mostrado respeto y reconocimiento de que Dios lo había escogido como rey. Y al final del 1 observen lo que le dijo Samuel a Saúl. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Aquí vaciarle el aceite de oliva sobre la cabeza simbolizó que Dios lo había escogido a Saúl para ser el rey de Israel. Y vean a continuación, a partir del versículo 2, las señales que Dios le dio a Saúl. Samuel siguió hablándole a Saúl y le dijo, 1 de Samuel 10:2, hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Esto lo vemos ahí en el capítulo 9. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Versículo 3. Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, en el 5, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allí en la ciudad, encontrarás una compañía o un grupo de profetas. Este era un grupo de hombres que Samuel estaba guiando, como lo vemos más adelante en 1 de Samuel 18:20. Y observen lo que habrían estado haciendo este grupo de profetas al final del 5. Que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Aparentemente alababan a Dios y enseñaban junto con música. Y versículo 6 sigue diciéndole Samuel lo que le iba a pasar a Saúl, y ahora designado como el rey que Dios había escogido. 1 Samuel 16. Entonces el Espíritu de Jehová, Samuel le dijo a Saúl, vendrá sobre ti con poder, esto es para capacitarlo, y profetizarás con ellos, y serás mudado, la idea es cambiado en otro hombre. Ahora, hermanos, hay que aclarar algo aquí. Esto no se refiere a que el Espíritu regeneraría a Saúl, no se refiere a que el Espíritu lo haría nacer de nuevo, sino que lo capacitaría. ¿Para qué? Para cumplir con esta responsabilidad de servir como el rey de Israel. Y observen lo que le dijo Samuel, versículo 7, a Saúl. Y cuando te hayan sucedido estas señales, las que acabamos de ver, versículos 2 al 6, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. En el 8, Samuel le dijo a Saúl, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Esta ciudad estaba entre Jericó y el Jordán. Entonces Samuel le dijo a Saúl, descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Escuchen esto, espera 7 días
hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Esto vendría más adelante. Pero observen aquí, hermanos, hasta este punto del capítulo 10, esto demuestra que Saúl tenía que someterse a la palabra de Dios que Samuel le dijera. Recuerden que Samuel era un profeta fiel de Jehová, nos dice el capítulo 3. Y recuerden, al principio del capítulo 10 acabamos de ver que le declaró la palabra de Dios. Lo vimos al final del 9, lo acabamos de ver en el 10:1. Y observen ustedes lo que pasó después de esto. 10:9. Aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó, esto es, le cambió Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Todas las señales de los versículos 1 al 6. Estas señales son importantes. ¿Por qué? Porque muestran por lo menos tres verdades vitales. Número uno, estas señales, escucha, muestran el control perfecto de Dios. El control perfecto de Dios sobre cada detalle de la vida diaria. Recuerden Mateo 10, 29 y 30. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios controla los detalles más minúsculos de tu vida diaria. Esto nos debe alentar a confiar en Él y nos debe alentar a enfrentar cada situación en obediencia a su palabra. Recuerden, cuando hablamos de la doctrina de la providencia de Dios, estamos hablando de que Dios mantiene existiendo su creación y la dirige a donde Él quiere. Y lo hace diariamente, segundo a segundo, en todo momento. No existe la suerte, no existe el azar, no existe la coincidencia. Dios controla cada detalle de la vida diaria. Aquí lo vemos, así lo hizo con Saúl, así lo hace con todo ser humano. Y observen también, en segundo lugar, segundo de tres verdades que estas señales muestran, estas señales, en segundo lugar, también mostraron que Samuel era, escuchen, un profeta verdadero del Señor. Estas señales también mostraron que Samuel era un profeta verdadero del Señor. Y esto es muy importante, porque recordarán que en las Escrituras un profeta verdadero cumplía con dos requisitos. Número uno, lo que decía tenía que apoyar los mandamientos que Dios había dado en su palabra escrita. Esto lo vemos en Deuteronomio 3, 1 al 5. Un profeta verdadero cumplía con dos requisitos. Número uno, lo que decía tenía que apoyar, tenía que respaldar los mandamientos que Dios había dado en su palabra escrita, según Deuteronomio 3, 1 al 5. Y número dos, un profeta verdadero cumplía con el requisito, escuchen, de que lo que decía se cumplía. Lo que decía un profeta verdadero, como lo vemos aquí con Samuel, se cumplía al pie de la letra. Deuteronomio 18, 20 al 22. Deuteronomio 18, 20 al 22 es un texto muy importante. Lo que decía un profeta verdadero se cumplía, y piensen en esto, hermanos, a diferencia de los supuestos profetas de la actualidad que dicen algo y no se cumple, en términos bíblicos, hermanos, esos no son profetas, porque todo lo que decía un profeta verdadero según la Biblia se cumplía al pie de la letra con un 100% de exactitud. Esto muestra que hoy día no existen los profetas como Samuel. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad de ellos. Porque Dios ya acabó de escribir su palabra completa. Y si queremos saber si alguien realmente habla la palabra de Dios, tenemos que comparar lo que la persona dice con lo que Dios ha dicho en su palabra escrita, las Sagradas Escrituras. Entonces, estas señales de los versículos 1 al 6 aquí en 1 de Samuel 10 muestran por lo menos tres verdades importantes. Número uno,
el control perfecto de Dios sobre cada detalle de la vida diaria. Número 2, también mostraron que Samuel era un profeta verdadero del Señor. Y número 3, estas señales confirmarían, mucha atención, lo que Samuel le dijo a Saúl. Y confirmarían, escuchen, que Dios realmente lo había escogido para ser rey. Estas señales habrían confirmado para Saúl en particular que Dios realmente lo había escogido para ser rey. En otras palabras, Dios le dio, escuchen, certeza a Saúl de que realmente Dios lo había escogido para ser rey. Este fue un privilegio enorme. El Señor le dio certeza divina a Saúl de que lo había escogido para ser rey, pero Saúl desperdició esta certeza por haber desobedecido la palabra de Dios. Esto fue algo terrible. Cuando nosotros desobedecemos al Señor, cuando toleramos el pecado en nuestra vida, nos pasa lo mismo, ¿verdad? Como lo vemos en 2 de Pedro 1, cuando desobedecemos la palabra de Dios, no perdemos la salvación como creyentes genuinos, pero podemos llegar a perder la certeza de la salvación. Y empezamos a dudar si realmente somos salvos o no. Eso es perder la certeza de la salvación. Y por eso en 2 de Pedro 1 vemos que necesitamos cultivar una vida de virtud para mantener esa certeza fresca en nuestra vida. Entonces, Saúl disfrutó de este recurso privilegiado que Dios le concedió de certeza divina. Observen ahí en el versículo 7 un segundo recurso divino que Saúl desperdició. Primero de Samuel 17 vemos presencia divina. Presencia divina. Regresen al versículo 7 por un momento, ya lo vimos en el punto anterior, pero aquí hay una verdad muy importante que necesitamos ver otra vez. Observen de nuevo que Samuel le dijo a Saúl, versículo 7, y cuando te hayan sucedido estas señales, de los versículos 1 al 6, haz lo que te viniera a la mano, escuchen esto, porque Dios está contigo. Cuando se cumplieran las señales de los versículos 2 al 6, Saúl debía hacer lo que tuviera que hacer porque Dios estaba con él. Y como ya vimos en el versículo 9, estas señales se cumplieron y por lo tanto Dios estaba con él. Dios estaba con él en términos de capacitarlo para lo que tenía que hacer. Y como lo veremos en un momento, Dios estuvo con él al capacitarlo, escuchen, mediante su espíritu para ser rey. Pero, como lo vimos al principio de nuestro estudio, Saúl no solo desperdició el recurso divino de la certeza divina, sino también este recurso divino de la presencia divina. Él también desperdició este privilegio. Y nos pasa lo mismo cuando pecamos. Ahora hay que aclarar algo. A diferencia de él, el Espíritu Santo siempre está con nosotros porque vive en nosotros. 1 Corintios 6:19. Somos templo del Espíritu Santo. Pero cuando pecamos, entristecemos a su Espíritu y desperdiciamos el privilegio de que el Espíritu produzca su fruto en nosotros, como lo presenta Gálatas 5. No disfrutamos del amor, gozo, paz y demás actitudes que son parte del Espíritu de Dios cuando entristecemos su Espíritu debido a que pecamos y de esta manera desperdiciamos en este sentido el privilegio de disfrutar de la presencia divina en términos de el fruto que produce el Espíritu cuando nos sometemos a su palabra. Vean el tercer recurso divino que Saúl desperdició. Aquí en los versículos 10 al 24 vemos el tercer recurso que Saúl desperdició. Ya vimos que desperdició en primer lugar la certeza divina, en segundo lugar la presencia divina y en tercer lugar también desperdició
la capacitación divina. Versículos 10 al 24. Desperdició la capacitación divina. Versículos 10 al 24. Entonces, Dios cumplió, recuerdan, en ese día todas las señales de los versículos 1 al 6, y aquí vemos los detalles de la última señal, versículo 10. Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Observen aquí que el Espíritu de Dios vino sobre él para capacitarlo para la responsabilidad de ser rey. Y Saúl manifestó esa capacidad al profetizar. ¿Qué quiere decir eso? Al proclamar la palabra de Dios. Este fue un ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. De nuevo, esto no quiere decir que Dios lo hizo nacer de nuevo, sino que su Espíritu vino sobre él para capacitarlo. Y de hecho, después de que desobedeció y Dios lo rechazó como rey, dice el 1 Samuel 16:14, que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Terrible desperdicio. Observen el versículo 11, 1 Samuel 10:11. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y en el 12, alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? En otras palabras, ¿quién los guía? Esta pregunta parece que fue en tono de burla contra Saúl. Al final del 12 observen: por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. Versículo 13. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Y en el 14 un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl en el 16 respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas. Mas el asunto del reino, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. ¿Por qué? ¿Por qué no le dijo Saúl que Samuel lo había ungido como rey? Y las señales que se habían cumplido. Digo, hermanos, esto era algo sin paralelos. Que Dios lo hubiera designado para ser rey y haber visto cómo Dios en su providencia cumplió todas esas señales al pie de la letra. ¿Por qué? ¿Por qué dice el versículo 16 que no le descubrió nada al tío? No sabemos. Quizás fue por humildad, quizás fue por otro motivo, pero el texto no nos explica. Versículo 17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. En el 18 dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los reinos que os afligieron. Y escuchen esto en el versículo 19. Pero vosotros habéis desechado, Samuel denunció aquí el pecado de los israelitas. Vosotros habéis desechado, quiere decir, habéis rechazado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: vean cómo habían desechado a Dios. No, sino pon rey sobre nosotros. Esto lo dijeron en el capítulo 8. Y Samuel les dijo: ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Aquí Samuel les dijo por primera vez públicamente que haber pedido un rey en el capítulo 8 mostraba su rechazo contra Dios. Esta fue una denuncia fuerte contra Israel. El Señor, recuerden, era su rey que los había sacado de Egipto, los había protegido, versículo 19, y ellos lo rechazaron como rey y pidieron un rey humano. Digo, hermanos, desde el punto de vista humano, se podría entender si el rey que tenía Israel antes de Saúl
habría sido un inepto y sufrían por él. Pero hermanos, no hay otro rey mejor que versículo 19. Dios, obviamente, no hay un rey como Dios. Él es el rey de reyes y el señor de señores, el rey perfecto. Y lo rechazaron. Esto obviamente es un recordatorio de la pecaminosidad del corazón humano, en particular de Israel en esta situación. Y escuchen esto, versículo 19, ellos rechazaron, desecharon a su Dios y Dios les dio el rey que pidieron. Mucha atención, el rey que Dios escogió darles sería un instrumento de juicio. Esta es una verdad potente, hermanos. Ellos querían un rey, rechazaron al Señor, el Señor les dio el rey que querían, pero les dio un rey que iba a traer sufrimiento profundo sobre su vida, y esto como un juicio contra ellos, porque versículo 19, habían desechado a su Dios. Escalofriante, ¿verdad, hermanos? Dios puede, en su soberanía y sabiduría perfectas, permitir que satisfagamos un deseo pecaminoso y a través del sufrimiento que enfrentamos al pecar, Dios ejerce una medida de juicio. Es tremendo esto. Una ilustración de esto es Romanos 1, ¿recuerdan? Como no tuvieron como algo apropiado el adorar a Dios, ¿recuerdan? Habiendo conocido a Dios en el sentido de que Él es el creador, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y entonces Romanos 1 recuerdan, por lo cual Dios los entregó. Dios los entregó. Dios los entregó 3 veces. Dios los entregó a sus deseos pecaminosos en el área sexual, homosexual, a una mente reprobada que no es capaz de identificar, de distinguir lo que es moralmente correcto y lo que es moralmente incorrecto. Esa es la humanidad sin Cristo, por naturaleza. Pero esa es una ilustración hasta cierto punto del mismo principio que encontramos aquí en el capítulo 10. Versículo 10, versículo 19. Ellos desecharon a Dios y entonces el rey que Dios escogió darles será un instrumento de juicio. Y aquí Samuel le presentó a Israel al rey que Dios escogió darles. Versículo 20. Primero de Samuel 10:20. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Recuerden que esto es público. Recuerden que esta es una reunión pública al final del 19. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Aquí está la nación de Israel. Y versículo 21, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias. Samuel, recuerden, está dirigiendo esto. Y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Versículo 22. Preguntaron, pues, otra vez a Jehová, si aún no había venido allí aquel varón. ¿Cómo le preguntaron a Dios? El texto no lo dice. Es probable, por lo que vemos aquí en primero de Samuel, que le habrían preguntado a Dios a través del profeta Samuel, y Dios habría contestado a través del profeta Samuel, versículo 22 al final, y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué se escondió Saúl si Samuel ya le había dicho que sería el rey de Israel y Dios ya lo había cambiado y lo había capacitado por su espíritu en los versículos 9 y 10? De nuevo, no sabemos. Podría ser que fue porque demostró humildad, podría ser porque mostró falta de confianza en el Señor o algún otro motivo que no conocemos. Versículo 23, a pesar de que Dios no nos reveló este detalle como el que mencionamos hace un momento, esto no
afecta el punto central del texto. Véanlo, versículo 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Esto es, trajeron a Saúl. Y puesto en medio del pueblo, escuchen esto, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Recuerden que allí en 1 de Samuel 9, versículo 2, se nos presenta, desde el punto de vista humano, lo único por lo que sobresalía Saúl. 1 de Samuel 9, versículo 2, hablando de Saúl, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y aquí lo repite, versículo 23, 1 de Samuel 10, 23, véanlo al final. Puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Hermanos, aquí hay un punto muy importante. Dios lo escogió, recuerden, para juzgar a Israel al darle lo que ellos querían. 1 de Samuel 8:20 nos dice que ellos querían un rey, escuchen, como todas las naciones, y Dios se los dio. Así como las naciones paganas, idólatras, tenían personas altas como los hijos de Anac o Goliat y otros, así fue Saúl alto. Y escuchen esto, él es el único israelita en toda la Biblia de quien se dice que fue alto. Saúl es el único israelita en toda la Biblia de quien se dice que fue alto. Y versículo 24, Samuel presenta a Saúl. 1 de Samuel 10:24. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Recuerden, lo eligió para juzgarlos, ya lo explicamos. ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Recuerden, por lo que Samuel les acaba de decir en el versículo 19, parece que aquí les habló con un tono de menosprecio por haber rechazado al Señor. Entonces, versículo 24, vean cómo respondió el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡vive el rey! Vean, hermanos, estaban contentos. ¿Saben por qué? Porque eran como todas las naciones, como dice 1 de Samuel 8:20. Eso era lo que querían. Vean su persistencia en pecar. Recuerden, versículo 19, Samuel acaba de denunciar su pecado, les acaba de decir que habían rechazado a Dios y en lugar de haber confesado su pecado y haberle pedido perdón a Dios por haberlo rechazado, están contentos por el rey que Dios le dio. ¿Olvidaron que en el capítulo 8, versículo 18, el Señor les advirtió que ellos iban a sufrir por el egoísmo de su rey, al punto de que clamarían porque Dios les quitara ese sufrimiento, pero Dios no les iba a responder? Observen ustedes que no les importó si era un hombre fiel al Señor. Lo que les importó es que tenía un físico de escultura. Era imponente, se veía muy bien y estaban muy alegres. ¿Y saben qué refleja esto? Estaban pensando como el mundo. Estaban pensando de manera carnal. Estaban pensando de manera mundana, dándole importancia a lo que el mundo valora. Y escuchen, hermanos, nada diferente estaban actuando de un idólatra como Nabucodonosor. ¿Recuerdan ahí en Daniel 1? Cuando él cuando él escogió a un grupo de los cautivos israelitas y escogió a jóvenes que eran atractivos físicamente, que venían de la realeza, con buenos modales, inteligentes, todo físico, todo temporal. ¿No le importó a Nabucodonosor que fueran jóvenes honestos, jóvenes en términos del mundo
con valores morales, ¿no? Él quería jóvenes que se vieran bien, que fueran inteligentes, que tuvieran buenos modales, las cosas que valora el mundo. Y así fue aquí. Israel estaba pensando como el mundo, le estaba dando importancia a lo que el mundo valora y al mismo tiempo estaban persistiendo en rechazar al Señor. Hermanos, esta es una combinación letal. Es una combinación letal cuando estás cautivado por el atractivo del mundo y endurecido en la persistencia de rechazar al Señor. No seamos como Israel aquí, como los corintios, que le daban importancia a lo que el mundo le daba importancia, no a lo que Dios le da importancia. Y como una ilustración contemporánea, hermanos, el COVID en la actualidad, el mundo está aterrado del COVID. ¿Por qué? Porque en Mateo 6, los gentiles buscan todas estas cosas, dice Mateo 6, por ahí por el 31-32. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Para el mundo lo más importante es la vida física, la salud, reflejada en la preocupación por el alimento, por el trabajo. Son algunos de sus dioses. El mundo está aterrado. Hermanos, no debemos actuar así. Nuestro Dios es aquel que hace morir y hace vivir. Él hiera y sana. A Él, como dice Isaías 8, a Jehová de los ejércitos, a Él temed, sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. No tenemos que temer lo que teme el mundo incrédulo, dice Isaías 8. De nuevo, ejercemos conforme a nuestra conciencia informada por la palabra de Dios, cuidados con los que estemos cómodos. Primera de Timoteo 5, como Pablo le dijo ahí a su discípulo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pero no seamos como el mundo, hermanos. El mundo, por ejemplo, le importa más lo físico que lo espiritual. Por eso al mundo no le importa si dejan de ir a su iglesia católica. Al mundo no le importa dejar de reunirse con sus supuestas religiones falsas, porque eso no es lo prioritario para el mundo. Lo prioritario para el mundo es cuidar su vida física y su salud. Pero para nosotros entendemos, como dice la Biblia, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Para nosotros entendemos que lo más importante es la vida espiritual. Lo más importante es predicar el evangelio al mundo perdido que va camino al infierno y, como lo vimos al principio del estudio, ayudarnos a crecer espiritualmente. Pero ¿cómo vamos a cumplir con Efesios 4:16? ¿Cómo vamos a recibir el crecimiento de la cabeza si no nos estamos congregando para ayudarnos? No podemos. ¿Cómo vamos a ejercer nuestros dones espirituales? ¿Cómo vamos a ser obedientes en cumplir las ordenanzas del bautismo, de la cena del Señor? ¿Cómo lo vamos a hacer? No podemos si no nos congregamos. No podemos obedecer a los hombres antes que al Señor. El mundo, hermanos, no le interesa si se congregan las iglesias en términos de prioritario. No les interesa atender a los niños, a los jóvenes, a los matrimonios. No les interesa cumplir con Tito 2, que haya discipulado de hombres con hombres, mujeres con mujeres. No le interesa al mundo. Nosotros no podemos vivir sin obedecer al Señor. Y si el Señor nos manda no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, hermanos, es un mandato, es un privilegio. Es más importante lo espiritual que lo físico. No podemos pensar como el mundo. Y hermanos, recordemos, el Señor no necesita el COVID para llevarnos al cielo. Vamos a vivir por el tiempo que Dios quiera que vivamos. Cuando Dios termine de usarnos de acuerdo con su plan, nos va a llevar a la gloria. Y no necesita del COVID, ni de las complicaciones del COVID. Entonces, hermanos, no podemos actuar como Israel aquí en 1 Samuel 10. No podemos estar dándole importancia a lo que el mundo valora como algo que es prioritario. No importa eso.
Importa que el poco tiempo que tenemos en esta vida, que es como neblina, que aparece por un poco de tiempo, lo aprovechemos viviendo para el Señor, como Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero cuando no podemos decir para mí el vivir es Cristo, entonces el morir es pérdida. Si para mí el vivir es tener salud, el morir es pérdida y por eso voy a vivir como el mundo y voy a tener pavor como el mundo. No podemos vivir así, hermanos. No seamos como Israel aquí, no seamos como los corintios. Realmente, hermanos, aquí en 1 Samuel 10, el Señor le dio a Israel un rey del mismo nivel espiritual que ellos. Les dio un carnal para un pueblo carnal, un mundano para un pueblo mundano. Y de nuevo, aunque el Espíritu mismo lo capacitó para ser un rey fiel, Saúl desperdició este recurso enorme debido a su pecado. Y así nos pasa a nosotros, hasta cierto punto en términos del principio. Cuando nosotros pecamos, como lo explicamos hace un momento, contristamos al Espíritu Santo y desperdiciamos el don espiritual que el Señor nos dio cuando nos salvó, a no usar ese don como a Él le agrada. Como los corintios, con dones espirituales, no les faltaba ni un don espiritual, 1 Corintios 1, pero con la carnalidad que vivían, ellos desperdiciaban esos dones y las bendiciones que traían el ejercicio de esos dones. Por eso, hermanos, ilustrando este punto que es algo sensible en estos momentos en todo el mundo, en la iglesia en todo el mundo, hermanos, no podemos desobedecer al Señor al no usar el don espiritual que Dios nos da para servirnos unos a otros. Al dejar de congregarnos, necesitamos congregarnos. Es prioritario, es necesario, no podemos vivir sin congregarnos, es un mandato. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La cabeza de la iglesia no es el señor López-Gatell ni López Obrador. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo y Él ha mandado que nos congreguemos para estimularnos al amor y a las buenas obras y de esa manera ejercer los unos a los otros, ayudarnos a crecer espiritualmente y poder cumplir con las ordenanzas del bautismo, la cena del Señor. No es por nada que muchos de nuestros hermanos, después de tantos meses, están débiles espiritualmente, matrimonios y familias desmoronándose. Hermanos, es una ilustración de cómo cuando le damos prioridad a lo que el mundo le da prioridad, sufrimos. El Señor es deshonrado y nosotros sufrimos. Y no podemos actuar así. No podemos actuar así. Necesitamos darle importancia a lo que Dios le da importancia. Aquí en 1 Samuel 10, entonces, llegamos a el penúltimo recurso divino que Saúl desperdició, que te alientan a no imitarlo. Ya vimos en primer lugar que Saúl desperdició la certeza divina. En segundo lugar, desperdició la presencia divina. En tercer lugar, desperdició la capacitación divina. Y en cuarto lugar, un cuarto recurso que Saúl desperdició por su desobediencia fue la instrucción divina. Instrucción divina. Versículo 25. Vean nada más qué cosa tan terrible en la vida de Saúl. 1 Samuel 10:25. Observen que a pesar de la carnalidad de Israel, Dios en su gracia usó a Samuel para recordarles cómo vivir con un rey. En otras palabras, a pesar de su pecado, a pesar de que persistieron en pecar, Dios en su gracia usó a Samuel para recordarles a ellos y a Saúl, que estaba presente ahí, cómo debía vivir Saúl. Versículo 25. Dice aquí en 1 Samuel 10:25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. ¿Qué fue lo que leyó aquí Samuel?
Estas leyes del reino las vemos en Deuteronomio 17, 14 al 20. Deuteronomio 17, 14 al 20. Y dice ahí, en Deuteronomio 17, no vamos a leer todo el texto, solo nos concentramos ahí en el versículo 18 al 20, escuchen. Samuel habría leído Deuteronomio 17, versículo 14, 15, 16, 17, y observen cómo habría concluido. 18, Deuteronomio 17, 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Saúl habría tenido la responsabilidad de copiar a mano, puño y letra, la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, versículo 19. Y él, Deuteronomio 17, 19, habría tenido que tener esa copia de la ley consigo y leer en esa copia todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esto, y la primera parte de Deuteronomio 17, 14 al 20, esto es lo que el pueblo de Israel y Saúl oyeron ese día en 1 de Samuel 10. Y vean, hermanos, qué recurso le concedió el Señor a Saúl. Le concedió su palabra, le concedió la instrucción divina necesaria para que él fuera un rey fiel al Señor. Pero Saúl también desperdició este recurso debido a su desobediencia a esta instrucción divina. ¿Cómo desperdiciamos, hermanos, nosotros la palabra de Dios igual que él cuando la desobedecemos, no es cierto? Es un desperdicio monstruoso, hermanos, desobedecer esta palabra inspirada. Esto fue lo que hizo el rey Saúl. Terrible, terrible. Saúl, debido a su desobediencia, desperdició estos recursos divinos que el Señor le concedió para que fuera un rey fiel, un rey que honrara al Señor, un rey que fuera una bendición para Israel, pero debido a su desobediencia a la palabra, los desperdició. Desperdició la certeza, presencia, capacitación, instrucción divinas y también desperdició un quinto recurso, provisión divina. Provisión divina. Véanlo ahí en el versículo 26 y 27. Así concluye el capítulo 10. Primero de Samuel 10, 26. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gaba. Y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones, escuchen, Dios había tocado. ¿Qué significa esto? Que Dios motivó a estos hombres a seguir a Saúl. Esto es, Dios le proveyó a estos hombres a Saúl para cumplir con su responsabilidad de rey. Pero versículo 27, no todos siguieron a Saúl. Dice el texto, observen, en 1 Samuel 10, 27, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló, quiere decir, él guardó silencio. ¿Quiénes fueron estos hombres? Estos hombres deberían haber demostrado su apoyo al rey que el Señor había establecido. Y él se dio cuenta, pero guardó silencio. ¿Por qué? De nuevo, el texto no nos dice. Podrá tomarse como algo sabio o como algo no sabio, pero no estamos seguros. Pero sí estamos seguros de que la desobediencia a las Escrituras en el capítulo 13, en el capítulo 15, causó que Saúl desperdiciara estos hombres de guerra que Dios le proveyó aquí al final del capítulo 10.
Dios, hermanos, también nos da vida, aliento y todos los recursos materiales necesarios para cumplir con lo que Él quiere que hagamos. Pero cuando nosotros desobedecemos su palabra, desperdiciamos todos estos recursos. Dios le dio a Saúl la certeza de que lo había escogido para ser rey. Le dio su presencia, lo cambió, lo capacitó por su Espíritu Santo, lo instruyó con su palabra para que supiera cómo vivir como rey, le proveyó soldados, y a pesar de que el Señor le dio todos estos recursos para ser un rey fiel, Saúl desobedeció la palabra de Dios y por esto desperdició todos estos recursos. Esa es una de las oraciones que como padres hacemos por nuestros hijos, por nuestros hermanos en Cristo, por la iglesia en donde el Señor nos ha colocado, por la iglesia en todo el mundo, que no desperdiciemos todos estos recursos que Dios nos da para vivir para su gloria y servirle. Y quizás estás en una situación parecida a la de Saúl, quizás no eres cristiano, pero Dios te está ofreciendo privilegios que estás desperdiciando. Dices tú, ¿qué privilegios? Privilegios como estar vivo, poder comer, sobre todo darte la oportunidad de escuchar su palabra, quizás a través de un amigo, vecino, un pariente que te habla de la palabra, que te expone a la palabra, y a través de la palabra Dios te ofrece perdón de pecados, te ofrece su espíritu para que le obedezcas, pero tú rechazas al Señor. Escucha, si Dios te quita la vida en esa condición, Dios te va a dar lo que tú mereces por tu pecado. Y eso es infierno eterno. Y todos esos privilegios habrán sido un desperdicio, porque tú escogiste rechazar a Dios y a su palabra. O quizás eres un cristiano y Dios te ha dado salvación, su espíritu, su palabra, un don espiritual para edificar a su iglesia, oportunidades para que aprendas su palabra, o incluso ya has tomado ciertos cursos, te has graduado de un instituto, seminario, te ha provisto los recursos materiales que necesitas para servirle como Él quiere. En resumen, te ha equipado para servirlo, pero estás siendo desobediente a la palabra de Dios en algún área de tu vida y por eso estás desperdiciando todos estos recursos que Él te da para servirlo y estás perdiendo el privilegio de ser un instrumento de bendición para otros. No puede ser, hermanos, no puede ser que en estos días algunos de nosotros, francamente, idolatramos la salud como el mundo y terminamos pecando al no querer congregarnos y no servir y ser servidos, porque, bueno, me tengo que cuidar del COVID y quizás en algunos casos es razonable tu cuidado por tu situación en particular, pero en otros, hombre, no es posible. Pero si estás ahí con tu familia y vas al trabajo, pero a la iglesia no vas porque te cuidas del COVID, por favor, hermanos, ¿a quién queremos engañar? Y francamente, incluso si estás en una situación vulnerable, tienes que tener cuidado con no idolatrar la salud. Si confías en el Señor, de nuevo, conforme a tu conciencia te cuidas, pero necesitas ser un buen administrador de los recursos que Dios te ha dado, aquello con lo que Dios te ha equipado. No lo desperdicies. La vida es corta. No sabemos lo que será mañana. No sabes si mañana Dios te va a quitar la salud y no vas a poderle servir. No sabes si Dios te va a llevar al cielo y se acabó el privilegio de servirle aquí. Claro, es mucho mejor estar con el Señor, como dijo Pablo, ¿verdad? Mas si por causa de la obra, dijo Pablo, me es necesario estar aquí, Filipenses 1, bueno, entonces no sé de qué escoger. Pero él dijo, prefiero estar con Cristo. Es muchísimo mejor estar en la gloria. Un testimonio impactante. Hace unos meses falleció una persona mayor acá en Grace
y ya su cónyuge era mayor también, murió la esposa y el esposo dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ir a la iglesia, yo quiero ir a la iglesia. Y algunos le dijeron, bueno, pero el riesgo del COVID y demás. Él dijo, ¿sabes qué? Para mí no hay nada aquí ya. Mi esposa está con el Señor, yo quiero estar con el Señor. Yo prefiero el tiempo que me quede aquí estar con el pueblo de Dios, estar adorando al Señor. Yo quiero ir a la iglesia. Y si el Señor me quiere llevar a través del COVID, que me lleve. Y el hermano fue a la iglesia. Y sí se enfermó y el Señor se lo llevó. Dices, oye, pero qué tonto. Momento. Es un asunto, hermanos, de conciencia entre ella y el Señor. Dices, oye, yo no lo hubiera hecho. Bueno, es entre tú y el Señor. Lo importante es que no peques. Es un asunto de conciencia, pero el punto es que busques honrar al Señor. Busques confiar en el Señor. No seas como Saúl. No seas un cristiano equipado, pero desperdiciado. En las palabras de 2 de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, hablando de doctrina falsa y pecado, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No desobedezcas como Saúl, para no desperdiciar los recursos que el Señor te da para servirle. No seas equipado, pero desperdiciado. Oremos para terminar. Padre, te damos la gloria en esta tarde. Gracias por el privilegio que nos diste de abrir tu palabra. Oramos, Señor, que estas verdades nos lleven a examinarnos, que no presentemos excusas si tu palabra nos está confrontando en algún área. Guárdanos de ser como Saúl, equipados, pero desperdiciados. Gracias, Señor, por la Iglesia Cristiana de la Gracia Polanco. Oramos, Padre, que tú lo sigas fortaleciendo a través de tu palabra y que lo sigas usando con poder, comenzando con sus pastores, para seguir cumpliendo con la misión que tienes para ellos, para ser un candelero como las iglesias representadas ahí en Apocalipsis, que es una luz que evangeliza a los incrédulos y provee fortaleza a tu iglesia, a tus cristianos. Te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén.